esta vuelta, esta gráfica o esa entrada que viene en gráfica, digamos, la lógica fue relativamente simple. Si se mandó, no me acuerdo a qué hora se mandó ayer, como a las 11, sí, como hasta ahora más o menos, se mandó como digamos como el indicio, por decirlo de esa manera, al grupo, al chat VIP, y digamos la lógica fue muy simple. Sí, simplemente en 24 horas, ¿qué era lo que había? Pues en 24 horas el precio pues obviamente ya llevaba cierto ratico bajando, ¿sí? Y básicamente lo que encontramos aquí a la izquierda era mucho precio sin rellenar, o digamos precio ineficiente. Teníamos esta ineficiencia que iba de aquí a acá, ¿sí? Y teníamos esta otra ineficiencia que iba de aquí a acá. Espérenme, yo les organizo esta vuelta acá bien para que se vea bien bonitico. Ineficiencia, ya los que han visto los videos de YouTube saben a qué me refiero. Los que no, pues igualmente los invito a que le metan una ojeadita pues a esas clasecitas que están ahí posteadas. Tengo otra acá, tengo esa ineficiencia de 24 horas, ¿sí? Saben que lo mismo, o sea, lo mismo que aplicamos en 3 minutos lo aplicamos en cualquier otra temporalidad, ¿sí? Todo a final de cuentas vendría siendo básicamente lo mismo, ¿sí? Tenemos básicamente esta ineficiencia en este punto acá, esta otra ineficiencia en este otro punto de acá, y esta otra, pues digamos que estaba ubicada en esta partecita de acá. Bien, la entrada simplemente, ¿por qué? Por este breaker de acá. Esto básicamente, saben que después de rellenar toda esta ineficiencia, cuando el precio rellena una ineficiencia, se topa básicamente con un breaker. Este básicamente era nuestro punto breaker, o básicamente era nuestro alto roto del pasado. Sí, teníamos básicamente este punto breaker acá. Lo que hicimos básicamente fue que después de que el mercado llegara al punto breaker o la zona básicamente de compras, en un minuto básicamente íbamos a esperar la confirmación o el patroncito pues que nosotros siempre solemos esperar. Bien, ¿cuál era básicamente el patrón? Era muy simple y era este. Después de que el mercado llegase a la zona, íbamos a esperar básicamente la confirmación. ¿Cuál era la confirmación? El patrón que ustedes ven acá, por ejemplo, ¿sí? Aquí en esta entrada o en esta zonita se mandó una entrada también, que fue básicamente esta entrada que se fue en SL, ¿sí? Y después de que el mercado básicamente sacó esta entrada en SL, lo que hicimos fue pues, esperar nuevamente la confirmación, que fue básicamente la confirmación que el mercado lanzó o generó en este puntico de acá, que el mercado lanzó básicamente los dos puntos importantes, o los 3 puntos importantes en este caso. Spike pequeñito, Spike grande. ¿Dónde está la entrada? En el retesteo del Spike pequeño que fue roto. Entonces la entrada básicamente se programó en este nivel. Bien, ¿por qué en ese nivel? Porque básicamente era donde estaba este bloque de acá, pero en realidad la zona en sí la que se generó fue coger esos dos bloquecitos de acá, y esa zona de esos dos bloquecitos lo que hicimos fue unificarlo al 50% que nos daba básicamente en esa zona, ¿sí? Programamos básicamente entrada y le dimos, fueron como 10 pips, no me acuerdo la verdad cuánto se dieron, fueron 10.7, igualmente pues digamos es digamos como un punto aproximado. El mercado a final de cuentas terminó desarrollándose, comenzó a romper altos y básicamente ha subido desde ayer, ¿sí? Entonces por esa parte se terminó dando bien, y digamos la lógica siempre va en base a lo mismo. Los que han visto los videos de YouTube saben que digamos como el punto fuerte siempre va a ser el tema de ineficiencia, y siempre cuando se rellena una ineficiencia en el precio, justo después de ese relleno el precio tiene que encontrarse básicamente con un punto breaker, o hablando digámoslo más, bueno, sin tanta técnica, o digamos más coloquialmente, pues básicamente nos topamos con un alto que fue roto del pasado, o con un bajo que fue roto del pasado, o básicamente que no fue respetado, simplemente altos o bajos rotos que se convierten en simplemente puntos breakers, sí, que fue lo que les mostraba ahora en 24 horas. Y básicamente volvemos aquí a 24 horas, si volvemos a 24 horas, básicamente ¿qué vemos acá? Una ineficiencia que inicia en este punto, finaliza en este punto o esta subida que empezó desde este nivel fue el que terminó de crear esta ineficiencia. El mercado que hizo vino, rellenó esa ineficiencia y se encontró básicamente con este breaker, así que este básicamente era el punto alto que fue roto. Nosotros que esperamos que el mercado reteste ese alto que es roto para a partir de ahí comenzar a tener básicamente la reacción, ¿sí? Eso en resumidas cuentas es el tema de los breakers, ¿sí?
Ya a partir de ahí pues esperamos la confirmación, el mercado llegó, confirmó y desde eso pues básicamente no ha parado de subir. Bien, ya digamos el tema de reentradas siempre va a ser, digamos, en base a lo mismo. O sea, sí, lo que vimos en 24 horas y ahora lo que vamos a tener que hacer es simplemente aplicar eso en 24 horas, un minuto. ¿Sí? Básicamente yéndonos con la misma lógica. Entonces, digamos, si nosotros vemos el gráfico acá, desde donde el activo la entrada, que digamos el activo acá, ya lo que vamos a nosotros como traders, o yo que hago en especial, simplemente espero que el mercado comience a romper altos. Por ejemplo, el mercado rompió este alto, este básicamente para mí se convierte en un breaker. Aquí básicamente yo voy a programar como tal mi entrada. Entonces, el precio rompió, programo mi entrada puede ser 10 pips o 6 u 8, digamos que yo coloqué 8 en este caso. Bueno, si coloqué 6 SL, si coloqué 8 SL, si coloqué 10 también SL. Entonces, digamos, esa ahí se hubiese perdido. Listo. Pero si vemos, el mercado rompió pero él también en este movimiento que en la subida aquí acá, también rompió como tal este alto de acá. ¿Sí? Y si vemos, creo que ese sí lo alcanzó a retestear o no. Vamos a ver. Bueno, el mercado no alcanzó a retestear este alto y comenzó a partir de ahí comenzar a crear básicamente tendencia. ¿Sí? Pero que vemos, digamos ya siempre nos enfocamos básicamente en lo mismo, que son puntos breaker, el patrón de los y los crash. A ver, espérenme, yo miro pero hasta ahora sí, difícil analizar esa vuelta. Tema del oro. Y no es muy fuerte tampoco. Andrés, perro, esa vuelta, lo mínimo, hay unos métodos que te permiten a vos mínimo 5 manzanitos verdes. Hay otros que te permiten mínimo 10. Ya es, digamos, lo que vos elijas. Yo ¿qué recomiendo? Pues siempre les voy a escribir por acá para que no me tumben esta vuelta. Ahí es por donde yo lo hago. Andrés, vos que preguntas. Vos que lo preguntas. Es la que menor comisión tiene de retiro y la que a mi parecer es la más rápida. Sí. Ya digamos, hay otras partes que te permiten a vos mínimo 5, pero la verdad no recuerdo cuáles son. Pero esa vuelta es como la mejorcita. Ahora, digamos, volviendo al punto, si nos enfocamos siempre en el tema de altos y bajos rotos, el mercado, claro, no vino y no logró tocar básicamente este de acá, pero si nosotros vemos el gráfico, acá que hay, está el mismo patrón, acá. Ese mismo patrón fue el que el mercado nos señaló acá, que fue donde metimos básicamente la primera entrada. Ahí básicamente nosotros nos hubiésemos confiado y hubiésemos programado la entrada, ¿sí? Tenemos una zona digamos que le hemos dado 6 pips, 8 o 10. Es, digamos, como mi rango entre 6 a 10 pips. Bien, ¿el mercado qué hizo? El mercado vino y de este solo tacazo rompió diferentes altos. Rompió estos altos de acá, 1, 2, 3 y también rompió estos altos de acá. Bien, entonces digamos que quedémonos con estos. Miren cómo el mercado rompió este alto, acá retesteó y terminó dando la continuidad. Y creo que acá sí el mercado no testeó, sino que simplemente el mercado se fue y ya. Porque el mercado sí no alcanzó a testear ese bajo de ahí, ese alto. Sí, este no lo testeó, este sí lo testeó y a partir de ahí el mercado comenzó básicamente a desarrollar. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven, pues claro, el mercado siempre se va a ir a partir de ciertos niveles y obviamente también va a dejar ciertos niveles desbalanceados. ¿Sí? Es simple. Cada nivel que el mercado deje desbalanceado es nivel que nosotros, por obvias razones, vamos a dejar pendientes o vamos a esperar a que básicamente el mercado venga a testear. ¿Por qué? Porque él siempre se va a manejar por digamos, la misma lógica. Es un poco... Andrés, pero esta vuelta porque, digamos, es el gráfico, ¿sí? Porque yo a usted muestro, por ejemplo, esto. Ya es lo mismo que vos ves en el día a día lo que vos haces, ¿sí? Solo porque el simple hecho de que los Boon y los Crash pues manejan diferentes algoritmos, al manejar diferentes algoritmos pues tiene que ser diferente análisis, pero todo de igual manera siempre es lo mismo. A ver, entonces, volviendo digamos al punto, pues el mercado, claro, el mercado comienza básicamente a desarrollar y deja puntos
sin mitigar. Por ejemplo, tengo este punto de acá, tengo ese punto de acá y tengo este otro punto de acá, que claro, el mercado rompió estos altos de acá, pero en ningún momento los testeó. Entonces claro, tengo tres niveles. Sí. ¿Qué hay que esperar? Que si el mercado va a bajar, por ejemplo, vamos a ampliar un poquito el gráfico. Por ejemplo, yo veo que el mercado me dejó liquidez por debajo de estos bajos, él me dejó liquidez de manera tendencial acá, me dejó también liquidez en estos bajos de acá. Inclusive se los voy a hacer más bonito para que ustedes vean mejor esa vuelta. Por ejemplo, esto de acá es liquidez. Voy a colocar esta vuelta acá. Esto de acá para mí también es liquidez, por cómo están posicionadas las estructuras. Las velas, en este caso los spikes, y para mí también de aquí a aquí hay liquidez. Sí. Entonces, ¿qué hay que esperar? Que básicamente el mercado comience a hacer el retroceso, comience básicamente a neutralizar todos esos puntos líquidos, ¿sí? Comienza a caer, y que ya después de neutralizar básicamente toda esa liquidez, que utilice básicamente un alto de esos que fue roto, que en ningún momento lo testeó, para partir de ese sector, digamos, esto lo podemos generalizar y esto lo podemos unificar como si fuese una zona sola. Perdón, esta zona de acá. Ya, si el mercado viene a la zona, entra a la zona y él viene y nos hace básicamente el patroncito que tenemos acá, o el patroncito que les mostré de la otra entrada acá, ¿sí? Si él viene y hace ese mismo patrón en esta zona que estamos acá, o que básicamente creamos unificando todos los puntos que no han sido testeados por el momento, esta básicamente puede ser una buena zona para nosotros, pues, en los próximos días, puede ser mañana o pasado mañana, tal vez esta misma noche. Si el mercado le da por caer, esperamos a que el mercado llegue, haga el patrón, y a partir de ese patrón nosotros básicamente comenzar a comprar. Sí. Se puede ser la entrada o la zona desde el 6057 hasta el 6023, sí. Del 6057 al 6023. Ya básicamente el patrón es relativamente fácil. Le hago acá zoom para que vean que es velita pequeña, velita grande, donde entramos en el retesteo de la vela pequeña. Ahí está. De igual manera acá, miren. Vela pequeña, spike grande que rompa la vela, entrada en el retesteo de la vela pequeña, ¿sí? Siempre vamos a estar básicamente metiéndola todo eso con la misma lógica. Bien, entonces digamos, ya si queremos hacer un análisis digámoslo un poco más, no sé, digámoslo detallado, ¿sí? Podemos fijarnos en cómo está el precio en estos momentos. Por ejemplo, yo sé que el mercado, pues por obvias razones, viene en un minuto, por el momento viene alcista. El quiebre de este bajo yo lo voy a interpretar como un inicio, como una finalización de rango, ¿sí? Yo sé que esto es una finalización de rango, que posiblemente este sea mi boss. ¿Y dónde está mi inicio? Vamos a ver. Es que el boss yo la verdad lo veo más de acá. El boss yo la verdad lo veo es en este bajo, ya que esto para mí fue una transferencia de liquidez, él se viene y se transfiere a esta parte de acá. Lo veo mejor así. Y digamos como que mi inicio de rango lo puedo yo interpretar, lo puedo venir a coger acá. Entonces tengo ya inicio de rango, tengo boss y tengo cierre. Esto básicamente, un inicio, boss y cierre, esto me indica que esto es un punto mínimo y que este de acá es un punto máximo. Ya si nosotros queremos delimitar ese fractal, esto básicamente es un fractal con el inicio y final y cierre. Sabemos que digamos una zona de compras interesante para esperar básicamente confirmación o esperar el patrón de entrada es esta zona de acá, que es la zona, coloquémosla acá, zona que va desde el 0.70 al 100. Ya básicamente estamos hablando de zonas OTI. Ya toda esa vuelta ustedes saben que la he explicado por YouTube. Creo que acá en TikTok casi no hay material. Ahí se programan unos cuantos videos, ahí se van subiendo poquito a poco, pero ustedes igualmente ya saben a dónde tienen que ir a chismosear esa vuelta. Pero pues digamos ya esta zona de acá es una zona donde hay mayor probabilidad de que el precio reaccione
en este fractal. O sea, el mercado pudo haber hecho todo esto, o sea, impulso, retro, impulso, retro, impulso, ¿sí? Pero en sí, todos estos movimientos que el mercado hizo acá, todo esto nosotros lo podemos contar como un solo tacazo, ¿sí? Entonces tenemos inicio, tenemos voz, tenemos cierre, tenemos la zona de compras. Ahí lo recomendable que es esperar que el mercado básicamente llegue a la zona de ahí. Claramente uno pues Michael, en ese momento se puede comprar, pues, de alguna manera sí se puede comprar. ¿Por qué? Porque el mercado, digamos, está testeando toda esta zona de breakers. Entonces, digamos, es válido nosotros venir a decir, venga, metamos entonces una compra en esos momentos, démosle poquito SL, pueden ser unos 4 o unos 4 pips, ¿sí? Y vamos a intentar cazar como tal algún spike, ¿sí? Pero, a ver, es un momento muy lejos. Pero pues igualmente aquí la idea es siempre irnos el que mayor probabilidad nos dé por el simple hecho de que el mercado como tal ya ha subido bastante, ¿sí? Entonces digamos nosotros queriendo cazar como tal algún spike y somos tan de malas que el mercado básicamente comienza a corregir toda esa subida a partir de donde él está en estos momentos. Entonces, ¿qué hay que esperar? Lo que yo esperaría es que el mercado llegue a esta zona del 70 al 100, que es básicamente la zona. Vamos a colocar Fibonacci para que se logre entender un poquitico mejor y se ve un poquitico mejor, y ya a partir de ahí buscar algún tipo de confirmación para yo comprar. ¿Hasta dónde voy a comprar? Pues si venimos alcistas, si esto básicamente se ve de esta manera, impulso, retro, pues yo voy a comprar hasta tratar de cazar el punto máximo. Entonces el punto máximo se convertiría en mi punto objetivo, sí, se convertiría básicamente en mi punto objetivo. Ya a partir de ahí, ¿qué pasa? Si el mercado viene y no da ninguna confirmación a la alza, sino que básicamente el mercado baja y baja y baja, si él viene y me rompe este máximo, la ruptura de este mínimo, perdón, sería un chocho. Ahí sí hubo, entre comillas, un cambio de estructura. Vamos a colocar aquí entre comillas para que lo tengan, digamos, ahí presente. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué entre comillas y por qué no puede ser un cambio de estructura como tal real? Vamos a colocar acá punto objetivo, voz, coloquémosla así. El mercado debe de venir y a partir de ahí comenzar a desarrollar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué colocamos entre comillas? Porque puede que básicamente ese choch no sea un cambio de estructura como tal, sino que básicamente lo que el mercado está haciendo es sacar la liquidez de estos bajos, porque recuerden que aquí hay liquidez para venir a neutralizar algún fractal anterior, para a partir de esa neutralización o de esa mitigación de ese fractal ineficiente comenzar a darle continuidad al movimiento alcista que se venía generando desde más atrás. Entonces, ¿qué pasa? La gente ve que el mercado vino y rompió este bajo, pues saca a la gente que estaba comprando acá rompiendo el bajo, y apenas la gente ve que el mercado generó un choche acá, comienzan a vender por acá. Entonces viene, mitiga, y la gente que también estaba vendiendo terminaba sacando también, ¿sí? Eso en resumidas cuentas es liquidez, y eso es lo que nosotros mantenemos cayendo siempre. Entonces por eso es importante entender pues como de alguna u otra manera el mercado siempre se termina moviendo, ¿sí? Al final de cuentas todo siempre se termina haciendo lo mismo. Ahora vamos a analizar, por ejemplo, cuál es el fractal anterior a este. Yo, por ejemplo, esta ruptura de este mínimo yo lo voy a coger como un cierre de rango. Ya tengo mi SSH de cierre. Al tener mi SSH de cierre, yo sé que este de acá ya sería básicamente mi punto máximo. Ahora, ¿dónde está mi inicio? Mi inicio, yo sé que este de acá yo ya puedo, perdón, venir a cogerlo como si fuese un boss. Sí, tengo acá un boss. Y ahora, ¿dónde está mi? A ver, vamos a mirar. Por ejemplo, entonces ya este de acá ya podría ser. Vamos a cogerlo acá. SSH de inicio. ¿Sí? Entonces tengo acá un punto mínimo, tengo acá un punto máximo, que sería el punto de arriba, y si yo cojo el Fibonacci del punto mínimo al punto máximo, miren que ni siquiera el 50% de este fractal ha sido mitigado. Entonces puede que el mercado venga,
a buscar neutralizar este otro fractal que tengo abajo alcista y a partir de ahí darle continuidad como tal al movimiento, que sería básicamente esto. ¿Hasta dónde? Digamos, Michael, si el mercado hace eso, ¿hasta qué punto yo lo puedo dejar correr? Hasta cazar el mismo punto objetivo, que sería este alto de ahí. ¿Sí? Inclusive si somos, digamos, un poco más detallistas, de aquí acá hay una ineficiencia. ¿Sí? Ya yo viendo que el fractal actual, perdón, ¿cuál es? El fractal actual con el que estamos en estos momentos es en este fractal alcista, ¿sí? Pero oiga, si Michael, si el mercado viene y rompe este abajo, ¿qué pasa? Pues hombre, en realidad no pasa nada. No es que el mercado se vaya a convertir alcista, no, es que hay que tener presente y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un fractal alcista anterior al actual que no fue mitigado ni siquiera al 50. Sí. Entonces, ¿es recomendable o no buscar compras en ese momento? La respuesta es que arriesgar o buscar entradas en compra a riesgo en esos momentos. La respuesta es que obviamente no. ¿Por qué? Porque, hombre, tenemos un fractal más abajo, por debajo del mínimo del fractal actual, tenemos una ineficiencia. Sí. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer en esta zona? Lo mejor que hay que hacer en esa zona es esperar como tal confirmación. ¿Sí? Ya si el mercado viene, ya si no lanza ninguna confirmación, un buen punto para arriesgar podría ser el 50% de esta zona. Yo no viene, mete la entradita, inclusive eso se podría hasta programado, ¿no? Ya viene 10 pips y asume básicamente el riesgo. ¿Riesgo de que qué? De que si nosotros básicamente miramos más acá, hay otro fractal que es sin mitigar, inclusive este está mucho más grande y tiene inclusive una ineficiencia mucho mayor. ¿Sí? Entonces digamos son cosas que hay que tener en cuenta y puede que sea mucha información, pero pues ya en base a esa información nosotros tenemos que ser básicamente inteligentes y no ponernos de bobos a arreglar básicamente el billete, arriesgando, ¿sí? Porque siempre estamos metiendo entradas, pero pues al final de cuentas vienen siendo entradas sin lógica, ¿sí? Entonces, como siempre digo, hay que ser más avispas, no hay de otra. Pero pues digamos eso es lo que yo le estoy viendo en esos momentos al B5. Si el B5 lo llevo o lo operé toda esta semana, pues fue productivo, fue bueno, dio billete, que es lo importante, pero pues si hay un buen seguimiento ahí, es lo que yo le veo. Es que inclusive lo bueno es que le cogimos, digamos, desde el origen y ya a la temporalidad a la cual nosotros querramos ver, todas ya están compitiendo alcistas. 5 minutos está alcista, 15 minutos está alcista, 1 hora también comienza a hacer cambios de estructura. Ahora, inclusive 1 hora no, hay que entender algo. 1 hora, o sea, este básicamente fue el retroceso de este impulso de 1 hora. Sí, o sea, hay que entender que el mercado hizo. Y marica, perdón. Hay que entender, perdón, que el mercado hizo impulso y este es el retroceso. O sea, ¿qué está haciendo el mercado? Que con esa subida que el mercado hizo ahí, él vino y neutralizó este fractal. Miren que llegó inclusive hasta el 0.70, entonces puede que a partir de ahí el mercado comience a rechazar, a romper bajos y demás, pero de 1 hora para abajo todo lo tenemos alcistas. ¿Qué hay que esperar? Pues ahí sí suena feo, básicamente sería como a la suerte, por decirlo de esa manera, pero pues básicamente lo que habría que hacer es intentar básicamente montarnos en que este supuesto retroceso entre comillas va a ser el que va a romper este máximo, y este máximo ya sería el cambio de estructura entre comillas oficial de temporalidades mayores, y ahí ya todas las temporalidades se convertirían básicamente alcistas y ya comenzaría básicamente el rally de posiblemente del mes. Sí, iniciaríamos el año full alcistas. Entonces, digamos, esto es de una forma muy general lo que yo le veo al Boom 500 y pues digamos, según yo, es lo que, o
Entonces, en resumidas cuentas, deberíamos de hacer como para tener la visión un poco más. A ver. Lady, ¿cómo vas? Buenas noches. Hey, muchas gracias a los que están siguiendo ahí. No he estado mirando ese chat. Llevo como 4 o 5 meses sin hacer live Press Solar. Entonces me siento otra vez como todo perdido, desactualizado hasta la chimba. Pero bueno, era Sergio, Brian, Pipe, Javier por seguir la página. Bendiciones. Igual ahí a Jesus DVD por dar like. La buena. Wanda igual. A ver esta vuelta acá. Uy, qué perro Miguel. Parido calvo este. ¿Cómo así? He aguantado hoy muchas gracias, papá. La buena. O sea que usted la intensa, Miguel. Hoy no. Rico. Pipe, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bueno, sí. Básicamente sería eso. Es que igual ya ponerme yo a analizar ahí para abajo, pues la verdad sería como hacerles perder el tiempo a ustedes, porque pues digamos a final de cuentas todo esto que hay de aquí a acá sería analizarlo de la misma manera en lo que analizamos todos los últimos 2 fractales de acá, sino que pues yo siempre digo, hombre, a nosotros pues, ¿para qué nos interesa saber qué pasó aquí? Sí, o sea, analizando el fractal más reciente, o al menos los últimos 2 fractales más recientes, con eso nosotros tenemos para básicamente tener al menos la entrada del día. Sí. Pancho, papá, malísimo, soy pa' ese. Paz de mercado, soy jodido. Igual, charas, por seguir la página. A ver, pero por ejemplo, vamos a analizar otro tipo de algoritmo. Por ejemplo, el step. Esta vuelta sí me gusta solo en 3 minutos. Vamos a ver. Por ejemplo. Bueno, así de caso, pues digamos venimos a una tendencia microalcista o digamos alcista en 3 minutos, entonces pues voy a tratar de darle digamos un poco de prioridad a las estructuras alcistas que el mercado me presente. Ya digamos enfocándome en lo que el mercado me muestra acá, yo tengo el quiebre este alto básicamente yo lo puedo coger como el boss. Lo puedo interpretar como el boss. Ya a partir del boss es donde se termina de desenglosar pues, todo el análisis. Si de ahí ya sacamos el inicio, sacamos el final, es donde es digamos como la pieza clave para todo análisis. Porque digamos, tenemos el boss. ¿Qué sigue después del boss? Pues después del boss sigue buscar el inicio de rango. El inicio de rango, ¿dónde está? Está antes de que se haya generado como tal el boss. Entonces pues ya uno viene como un niño chiquito pues a buscar dónde fue que se generó digamos como ese inicio. Bueno, pues para mí el inicio de rango estuvo acá, ese H de inicio, por lo que para mí en sí este sería el punto mínimo. Ya miramos por qué este y por qué no puede ser por ejemplo este o alguno de acá, y digamos ya el cierre de rango lo podemos interpretar como si fuese este de acá. Este sería de acá básicamente como un cierre de rango, y esto acá pues interpretémoslo como si fuese una toma de liquidez. Vamos a cogerlo como una toma de liquidez, y este quiebre de acá pues esto no es más que coloquemos esta vuelta acá, un iBoss. O sea, iBoss es básicamente un boss interno, decirlo de esa manera. ¿Sí? Entonces tenemos básicamente el punto mínimo, tenemos básicamente el punto máximo. El mercado pues obviamente ya llegó, pues a simple vista se ve que ya llegó al 0.70, inclusive acá veo que el mercado tiene una toma de liquidez de este punto mínimo, y a partir de esa toma de liquidez el mercado comienza a hacer básicamente la subida, y el mercado en estos momentos está en un punto breaker interesante. Entonces por ejemplo ahí donde está puede ser una buena opción para nosotros tal vez arriesgarle como tal algo. Recuerden que eso es clase, pero uno dice bueno, está básicamente en el breaker, uno ya viene, mete la entrada, coloca el riesgo que uno desee colocar. Ya por ejemplo uno tiene 2 opciones con el TP: irse a cazar el punto máximo o medir con el Fibonacci todo este retroceso que el mercado tuvo y colocar el TP hasta el 70% del Fibonacci.
Sí, cuando digamos cuando no hay un punto TP claro, es, digamos lo que uno puede normalmente hacer en ese tipo de casos. Y gracias, Manuel, por seguir la página. Bendiciones, papá. Entonces, digamos, tenemos punto máximo, tenemos punto mínimo, el mercado ya básicamente comenzó a crear una tendencia alcista haciendo la ruptura de este máximo. La ruptura de este máximo la podemos interpretar como si fuese el inicio de rango, y ya lo que hay que hacer aquí es esperar a que el mercado básicamente termine de desarrollar. Sí, se supone que es lo que el mercado debería hacer. Ahora, siempre cuando nosotros tengamos, digamos, una entrada eh, por, no sé, digamos, por más bonita que se vea, lo que yo siempre recomiendo es, hombre, busquémosle el pero que lo debe tener por algún lado, ¿sí? Y digamos, lo que vemos en ese momento en pantalla, pues se puede ver eh, relativamente fácil que por debajo del SL está esta liquidez de acá, ¿sí? Está toda esta liquidez. Entonces puede que el mercado venga, saque toda esta liquidez, con neutralizar y sacar toda esta liquidez, pues básicamente ahí yo básicamente con ESL estoy dando o brindando más liquidez para que, o digamos, sí, estoy dando más liquidez, estoy dándole, digamos, más interés al precio para que él venga, saque estos bajos y a partir de ahí el mercado comience a desarrollar. Inclusive esto de acá yo lo llamo como una vela institucional, entonces puede que el mercado venga y haga esto. En esos casos, yo que recomiendo, hombre, cuando tengamos diferentes puntos líquidos, eso yo le llamo puntos líquidos, tengo un punto líquido acá, un punto líquido acá y otro punto líquido acá, usted tiene dos opciones, ¿sí? Simplemente deja la entrada que tiene o unifica todos los puntos que usted tenga, o sea, tengo por todos los puntos que usted tenga por debajo del SL, con esos de acá, y mete básicamente la entrada en el 50%, que sería básicamente esto. Sí. Esa básicamente serían como las dos opciones. Sé que algunos no van a entender yo de qué estoy hablando cuando toco básicamente esos puntos líquidos, sí, pero la explicación es relativamente fácil y básica, sí. Sabemos que cuando hay liquidez, espérenme, yo coloco esta vuelta acá. Cuando hay liquidez, siempre la liquidez la tiene que crear diferentes, en este caso bajos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un punto líquido? Yo los puntos líquidos los llamo a todos los bajos que están creándome toda la liquidez. Por ejemplo, eso sería un punto líquido, esto sería un punto líquido y esto sería un punto líquido, ¿sí? Ya digamos, si vemos el ejemplo que yo a ustedes les estoy presentando, vean que el mercado para mí tiene esta liquidez de aquí a acá, ¿sí? Entonces tengo este bajo que fue el que comenzó a crear la liquidez, terminó creando, digamos, como formando el canal, y básicamente terminó de complementarlo. Sí, a eso básicamente me refiero con puntos líquidos. No, 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 no. ¿Cómo vamos a hablar que el SL es enorme? Serían solo 4 pips. Inclusive estoy hablando de un caso hipotético. Sí. Porque, por ejemplo, el SL siempre tiene que ir acorde al punto mínimo. Ejemplo, si nos quedamos solo con esta entrada, el punto mínimo es de 1.9. Estamos en 3 minutos yo siempre recomiendo 1.5 de más. Ese 1.9 redondeémoslo a 2 más 1.5 serían 3.5 pips de CL. Me parece, la verdad, relativamente poco. Sí. Ya si estamos hablando de una cuenta de 10 manzanas verdes, obviamente no se puede meter como tal ese tipo de entradas, porque de 10 manzanas verdes que uno tenga, estaría arriesgando 4. Sí, ahí es diferente. Pero yo decía, bueno, uno tiene 2, obviamente uno nunca puede dejar el SL así tan racito preciso al mínimo o al máximo, siempre tiene que darle un poco más de respiro al precio, un poco más de margen de error. Entonces, pues yo, por ejemplo, en un minuto recomiendo 0.5 de más, o sea, si tiene 2, déle hasta 2.5, que se le estaría añadiendo 0.5 de más. Si estamos en 3 minutos, de ahí para arriba, si tiene 2, dele 1.5, sería hasta 3.5. Me parece, pues la verdad, relativamente poco. Pero digamos, son como los dos casos hipotéticos que se puede prestar en base al escenario que hay en estos momentos en el STEP. Ahora,
Ahora, a ver, sigue. No, ojalá yo generara los miles. Eso es obvio que no. Bro, no, nada. No. Desde desde la misma aplicación de TikTok, del TikTok Live Studio. Se ve muy chichoque. Se ve muy feo. Yo creo que sí. Bueno, a ver, digamos, ¿por qué no, weón? O sea, es que si vemos, por ejemplo, respondiendo a lo que pregunta Pipe del por qué, de por qué el mínimo nos da acá, o por qué a mí me da acá y por qué no me daría más fácil acá, pues es porque yo lo veo de esta manera. Yo, por ejemplo, veo el quiebre este máximo como el boss, ¿sí? Veo básicamente el quiebre de este mínimo acá como si fuese el cierre, ¿sí? Y veo básicamente el quiebre de este máximo como si fuese el inicio, ¿sí? Entonces yo tengo punto mínimo, tengo mi punto máximo. Entonces el mercado que hizo básicamente el impulso. Todo eso que el mercado generó acá fue un retroceso, y a partir de ese sector, con la ruptura de este máximo, fue donde el mercado me dio la continuidad de la tendencia alcista, rompiendo básicamente el punto máximo que me había creado con este fractal. Sí, es porque acá fue donde se generó el eje SH del inicio de este rango de acá. ¿Y por qué aquí y por qué no acá? Porque en sí el mínimo como tal se genera en este punto, que es este de acá. Y como lo tenemos marcado básicamente ahí, pues ahí fue donde se generó la toma de liquidez. Inclusive, si miren el mercado donde viene a testear. Ahí está. Testeó básicamente el nivel 70 y a partir de ahí comenzó a crear la tendencia alcista. Bien, entonces ya por ejemplo el mercado tocó acá, el mercado ya vino, hizo el quiebre de este máximo, digamos que acá generó un eje SH, pero es que él vino también y rompió este de acá, ¿sí? Ahí ya comenzó a básicamente rangarse. Vamos a ver varios, hartos inicios y hartos cierres. ¿Por qué? Porque él vino y creó ese. Entonces tengo un punto mínimo acá y tengo otro punto máximo acá. Él vino, entonces vino y rompió este. Digamos, coloquémoslo acá. Y no, ese es SH. Este es SH de acá, perdón. Y vino y después y rompió este de acá. Sí. Entonces ahí a partir de ese sector es donde el mercado decide darle continuidad a la tendencia, generándonos como tal el boss y rompiendo básicamente esa consolidación. Entonces ya digamos viéndolo de esa manera, pues esa es la razón por la que yo digo, bueno, el punto mínimo para mí, el correcto en sí, es este de acá, más no este de acá ni alguno otro que pueda estar acá. Bien, básicamente sería eso. Sí, sería eso. Y gracias Yes Solution, Fabián, Lady, Cerna y Tomás por seguir la página. La buena. ¿Qué índice es? Step. Este es el Step clásico, el de toda la vida. Eso ustedes lo encuentran como Step Index, así, tal cual. Monte pobre Sergio Cárdenas. No entendí, no entendí para seguir tirando mierda yo acá. No, pero no, lo que dice el parcero es verdad. Yo por eso no digo nada porque no genero miles. Ay, Dios mío, esta gente de TikTok es muy cómica. Pero bueno, sí. A final de cuentas, no sé si de pronto ustedes, pues digamos, estaban ahí colocando atención, pero lo mismo que aplicamos en los boom y los crash, o digamos en la temporalidad de 2 minutos, a final de cuentas lo aplicamos en el algoritmo de Step, sí. Estamos aplicando lo mismo, por eso digo que en sí es lo mismo, solo que lo estamos, digamos, mirando de una forma diferente. Sí. Pero en sí es, digamos, como la misma teoría. Sí. No, hey, Pipe, yo tampoco vi tan bruto. Yo sé que ya quiso decir eso. El problema es que no sé si fue a mí o a él, no mentiras. hay que dejar. En realidad está.
Perro, este es 3. Este es en 3 minutos. Este es en 1. Y no sé cuál, es que no sé cuál esté por ahí, digamos, como pendientes. Como bueno, interesantes. Por ejemplo, miren, Crash 500 yo no lo operaría. Porque miren el escenario que tengo en 24 horas. Por ejemplo, tengo el quiebre de este máximo. El mercado está básicamente rechazando este breaker de acá. Entonces yo que esperaría, por ejemplo, el Crash 500, la verdad esperaría que el mercado cotice por debajo de esta zona, que es donde finaliza básicamente mi punto break. Sí. O sea, ahí donde está el Crash 500 en estos momentos, está en zona básicamente de compras. Sí, entonces digamos nomás por eso dudaría bastantico. Donales nos ayudan, tenemos claridad a la hora de analizar, así que hey, Lady casi me hace decir la palabra prohibida. Sí, así no sean miles. Lo que yo siempre he dicho, en las mentorías y en todo lado, eso a final de cuentas, de centavos en centavos, a final de mes, esos centavitos vienen siendo buen billete. Entonces, así siempre lo de menos. Upa, pero espere que es que Crash 1000 está como está en un minuto con patrón bonito. El dilema es que una temporalidad mayor no tiene como digamos una zona de respaldo de algo. Pero igualmente como pues, para no dejar esto acá así como tan aburrido. Por ejemplo, miren donde él está. Él tiene este breaker de acá y tiene también este breaker de acá. ¿Sí? Básicamente esto lo podríamos generalizar con esta zona de acá. Primero a ver pues hasta dónde me da. Pues es que 10 ya creo que es mucho para... Bueno, no, ni siquiera es mucho, porque a 0.20 que el lotaje mínimo se estarían arriesgando básicamente 2 manzanitas verdes, al final de cuentas eso no es billete. Bueno, sí es, pero no tanto. El dilema es, me preocupa básicamente el tema de que no tengo, digamos, como una zona de respaldo clara. La verdad no tengo como una zona de respaldo clara. Me gusta, digamos, pero es que esperen. Esto de acá básicamente lo podemos interpretar, si alcanza a tomar liquidez. Esto de acá lo podemos interpretar como una toma de liquidez. Y este de acá lo podemos interpretar, el cierre de rango está acá. Este de acá es el SSH. Yo lo que estaríamos buscando es continuidad, porque en sí la entrada de nosotros tenía que haber estado en este bloquecito. Esta tenía que haber sido la entrada. Pero igualmente, ahí está el SSH. Podemos tratar de buscarla ahí buscando continuidad. Ahora, ¿hasta qué punto se podría ir? Este para mí es el boss. Este para mí es el boss. Y para mí el inicio sería este. SSH de inicio. Esto de acá ya lo podemos coger como el punto mínimo. Esto de acá lo podemos coger como punto máximo. Y por ejemplo un punto TP podría ser el 50%, no, el 50% no da nada. El 0.70. Es digamos lo que veo en el Crash 1000. Si ustedes quieren, háganlo. Sí. No les recomiendo por el día y la hora. Pero como para que no sea solo clase, pues podrían intentarlo conmigo también. Sí. Porque por ejemplo, esto de acá sería una ineficiencia. Una ineficiencia. Entonces se supone que él debería de rellenar al menos hasta este punto. Porque acá ya se topa básicamente con estos breakers de acá. Sí, tan. Entonces él debería de caer al menos hasta este nivel. Esperemos a ver qué es lo que él quiere hacer. Igualmente pues 10 pips. Sí me parece harto, pero al final de cuentas creo que cualquier cuenta, vale la redundancia, lo puede aguantar. Sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo así, mi papá? Estoy en el grupo de Dataton, el grupo de Michael, y solo 3 meses aprendí bastante cada vez. Pero chimba, me alegra. La pregunta del millón es, ¿cuál grupo? Gracias R, Alexander, Adrián, Juan Mota, Monse, Johan y Fénix por seguir la página. Bendiciones.
11, C6, no lo puedo analizar. No, no, todavía no lo han posteado aquí en la. Ah, no, gonorrea, sí. Ya lo subieron aquí en la página esta de Eric. Vamos a mirar. Ey, y la entrada esta del Step sí se comenzó a desarrollar medianamente interesante. Sí se comenzó a desarrollar más o menos bien. Pero igualmente esto sí eso ni siquiera fue una entrada, eso fue un caso hipotético pues que se dio en medio del análisis. Vamos a mirar el C600 que por ahí lo. Ah, el viejo Cristian. Marica, yo pensaba que era otro huevón por ahí. Bueno, el C6. Uf, puta, es que el C6 ya. Monse ha caído bastante. Ha caído siempre bastantico. Y ya tan abajo no me gusta. No me gusta analizar. Igualmente vamos a meter una analizadita acá como para no. Por ejemplo, así de tacazo. Este de acá vamos a cogerlo básicamente como el boss. Ya miramos el bundle, a ver cómo está. Este lo podemos coger como el boss. Este de acá lo cogemos como el GSH de inicio. ¿Por qué digo que este? Me gusta este caso porque es diferente. Porque si ustedes ven el mercado, rompió este alto. Cuando rompió este alto, a partir de ahí comenzó a desencadenar esta caída. Digamos, neutralizó este alto de acá, vino, sacó la fuerza de algo que hay acá, pues ahí sí no voy a dar digamos, como mucho énfasis ahí, y a partir de ese nivel el mercado comenzó a básicamente desencadenar la tendencia en este caso. El cierre básicamente lo podemos interpretar como si fuese este, sería punto máximo, sería punto mínimo, digamos ahí donde está, debería de darle la continuidad bajista. Esta caída que el mercado hizo acá, pues digamos no la voy a analizar tan a fondo, vamos a analizarla así para que no se demore tanto esto. Digamos, no me interesarían algo de acá porque para mí ya fue mitigado al 0.70. Miren como inclusive el mercado mitigó al 0.70 y a partir de ahí comenzó a desencadenar el movimiento. Entonces él no debe sobrepasar de estos altos de acá. ¿Qué es lo que me preocupa? Monse, vos que preguntaste además que estás ahí operándolo, que estos altos, la unión de este alto de acá, de este alto de acá y de este alto de acá, unificándolos, todo eso se estaría convirtiendo básicamente en liquidez. Inclusive si lo vemos de esta manera, todo esto sería liquidez que el mercado, en resumidas cuentas, debería de comenzar a sacar. ¿Sí? Inclusive mira que en sí la liquidez empezaría desde este nivel, digamos sería más o menos así. Sí. Entonces, digamos, si queremos tal vez tratar de cazarle algo, esperemos se podría esperar a que el mercado toque esta línea tendencial y buscamos algo como tratando de irnos en resumidas cuentas con la liquidez. Sí. Pero digamos, ya si lo veo digamos de una manera distinta, pues yo ya sé que en todos estos altos hay liquidez, pues yo ya vengo y cojo esto como si fuese mi inicio de rango. Este de acá yo vengo y lo interpreto como si fuese mi voz. Y mi cierre básicamente estaría, el cierre estaría acá. El cierre básicamente estaría acá en este nivel, estaría bien abajito. Entonces, por ejemplo, sería punto máximo. Si es que sería el único máximo, mínimo. Entonces mira que este nivel de acá tiene toda esa zona por rellenar. Entonces ahí es donde lo veo grave y por eso digo que no me gustaría operar en estos momentos porque está muy abajo. Ya a partir de ese sector sí estaría como chimba cogerle como tal al hit. Fernando, muchas gracias por ir a la página. Uy, el viejo Fernando. Ahí reconocí esa foto de perfil. Amequista, papá, no opero ese tipo de mercados. ¿Qué es lo que aplicas? Preguntó Osvaldo. Perro, eso es, digamos, Smart Money. Sí.
Es Smart Money o modificado a mi forma de ser. Diría que es. Ah, marica, ahí lo lanzó. Que, así, ahí lo lanzó. Ahí lo lanzó. Justico. En esta zona del alto, pues del spike. Ve, del fractal. Esto básicamente, bueno, para los que no me conocen, la estrategia, o más que estrategia, pues digamos como la forma de aplicar el Smart Money que yo aplico acá pues en la clase, es, pues no sé, yo siempre digo que es mía.